televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Empezamos de inmediato con la información y para ello nos enlazamos ya con nuestros compañeros Maite Morán y Charlie Pisa. Empezamos contigo, Maite. ¿Desde qué punto de la ciudad nos reportas? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Anali, Charlie, amigos televidentes. Sí, desde el norte de la ciudad. Hoy celebra Guayaquil o conmemora Guayaquil 488 años de fundación en medio de hechos violentos. Lamentablemente, varios hechos violentos se registraron en varios puntos de Guayaquil. Más adelante, la información detallada. Por supuesto, Maite, te agradecemos. Volvemos enseguida contigo. Y a propósito de hechos violentos, nos vamos hasta los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Charlie Pisa nos tiene un reporte completo sobre los enfrentamientos y víctimas que allí se registran. Charlie, buenas noches. Buenas noches, compañeras amables televidentes. Así es, ha sido una jornada intensa dentro y fuera de la penitenciaría del Litoral luego de que se mencionara y también se difundieran imágenes de varios asesinatos entre agrupaciones delictivas. Se hablaba primero hasta el día de hoy cuántos PPLs han sido levantados, sus cuerpos, y allí han quedado sin vida en los pabellones. 31 según la Fiscalía y también el STAI de los últimos datos registrados y más de 10 heridos. Los detalles en el siguiente reportaje de nuestro compañero José Morales. Desde varias ciudadelas aledañas a la penitenciaría del Litoral reportaron sentir la vibración en vidrios y puertas, producto de las constantes detonaciones que se escucharon desde el interior del centro carcelario. El temor se apoderó de familiares de los privados de la libertad, quienes desde los exteriores del recinto carcelario clamaban por información sobre los detenidos. Lo único me dice que están bien resguardados, pero no me puedo quedar tranquila hasta cuando él me coge y me hable o digan algo, pero igualmente está todo feo allá adentro. Sin embargo, el ministro del Interior salió a calmar los ánimos asegurando que aquellas fuertes explosiones no eran provocadas por los internos. La ciudadanía que esté tranquila, que esas detonaciones lo está haciendo Fuerzas Armadas y Policía justamente para los ingresos, porque estaban muy reforzadas las puertas. Efectivamente, todas las detonaciones realizadas fueron realizadas por los grupos de élites de Fuerzas Armadas, precisamente para poder tomar el control de los ingresos. De acuerdo con el funcionario, las tropas del orden ingresaron poco antes de las 4 de la madrugada de este martes y desde ese momento procedieron a someter a los grupos que estaban generando el caos. La vía Guayaquil-Daule fue cerrada al tránsito vehicular por precaución y recién se dio la apertura pasadas las 8 de la mañana. En este momento están controlados los diferentes presos, las personas privadas de la libertad. Y con la voluntad de la máxima autoridad del país, hoy se ha podido intervenir. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. Y con estas declaraciones se estaba dando por finalizado más de 48 horas de enfrentamientos entre internos. La Fiscalía mediante redes sociales dio a conocer que subió a 31 el número de privados de libertad fallecidos, además de 14 personas heridas, incluyendo a un miembro uniformado. De los reportes que tenemos y lo que se puede apreciar, existe ya mal olor. Eso es obviamente de los eventos de ayer. Además de 11 personas heridas, entre ellas un miembro uniformado. Con una esquila, pero esos son temas del trabajo. Informó José Morales. De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha emitido varios Comisaría del Litoral y les detallamos que en la lista tienen 11 fusiles de largo alcance, un lanzagranadas, 15 pistolas. Sí, es decir, una subametralladora. 223 23 municiones calibre
Calibre 38. También 100 dispositivos móviles, chalecos balísticos, 6 radios de comunicación, una rueda de TAI, también con presencia policial y de las Fuerzas Armadas. Este tipo de objetos que por lo regular y para muchos es un misterio cómo ingresan, pero para otros, a esta hora de la noche, 22 horas con 7 minutos, lo que ocurre aquí, vimos la salida de aproximadamente unos 10 camiones de militares hace unos 10 minutos, mientras que continúa el ingreso de agentes policiales. Lo que, a diferencia de otros operativos, sí hemos constatado que se ha incrementado el número de elementos de las Fuerzas Armadas que han ingresado ahora hasta los pabellones y con combos han sacado estos artefactos explosivos, detonantes, armas largas, armas cortas y municiones que han estado hasta en los baños, en las losas, en las paredes, y todo esto ha sido encontrado. Por el lado acá les vamos a mostrar un poco cómo es el ambiente de los familiares que están esperando información de sus seres queridos. Algunos recibieron llamadas avisándoles del operativo que se estaba ejecutando y hasta ahí tuvieron comunicación. Ellos también están atentos a cualquier información oficial que se esté generando de parte de las principales autoridades. Mientras tanto, ese es el ambiente. En los minutos no hay enfrentamientos, no hay incidentes. Las autoridades hace pocos minutos también en diferentes comunicados que los publicaron en diferentes cuentas. Sean buenas noches. Bien, Charlie, te agradecemos por este reporte. Seguimos con temas relacionados. Mucha atención, amigos. En 2 años y medio se han decretado 12 estados de excepción para bajar los índices de violencia en las calles y cárceles del país. Sin embargo, el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos considera que no se han logrado los objetivos. El penalista Julio César Cueva cree que se debería aplicar el anonimato en la selección de guías penitenciarios. Cada vez que la violencia ha estallado dentro o fuera de las cárceles, un estado de excepción cada 2 meses es el promedio, pues desde mayo de 2021 hasta la fecha se han firmado 12 decretos ejecutivos. El inicio en el 2019 registramos 600 personas fallecidas, la mitad de esas 600 han ocurrido esas muertes en la penitenciaría del Litoral. El primero se ejecutó el 29 de septiembre de 2021 y los 2 últimos el 24 de julio. Algunos focalizados en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Creen que el censo penitenciario que identificó a 31.319 privados de la libertad debería articularse con el anonimato de los agentes de vigilancia. No sepan dónde yo vivo, quiénes son mis familiares, cómo yo me llamo, para dificultar que puedan ser identificados. Deben ser rotados permanentemente. Además, debe de haber un sistema que impida que estas personas se puedan comunicar. El ministro de Finanzas informó que ambos decretos tienen el financiamiento establecido en los presupuestos para seguridad. Una docena de instituciones conforman seguridad. El presupuesto asciende a 3.400 millones de dólares, uno de los presupuestos más grandes que tiene el Ecuador. De hecho, lo aumentamos en el 2023, 200 millones de dólares. Hablan también de un plan de empleabilidad que permita una rehabilitación social efectiva para que no salgan a lo mismo. La mayoría de las personas privadas de la libertad o están vinculadas a drogas o están vinculadas al delito a la propiedad. La mayoría son jóvenes de no más de 30 años. La mayoría tiene apenas estudios de secundaria. Y la inteligencia artificial como la punta de un ovillo que debe hilvanar todo un sistema que aquiete calles y pabellones. ¿Qué otros nombres han utilizado? Fotografía del cuerpo entero completamente desvestido, del lado, de frente, de perfil, porque por los tatuajes, por las marcas, por las cicatrices. Cada uno de ellos en qué lugar tiene que estar para que represente el menor riesgo posible. Eso no lo puede hacer el cerebro humano con la... De lo contrario, la bomba de tiempo seguirá marcando el pulso de la psicosis colectiva. Informó Jorge Escobar.
El SNAI informó sobre la liberación de 106 agentes que permanecían retenidos en varios centros penitenciarios. Sin embargo, en la provincia del Napo, los privados de la libertad se han declarado en huelga y aún mantienen retenidos a 18 servidores. La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que se logró la liberación de 106 agentes penitenciarios que permanecían retenidos en varios centros de privación de libertad del país. En Cuenca se llevó a cabo la liberación de 53 vigilantes de la cárcel de Turi, 13 mujeres y 40 hombres. A los exteriores del centro había una aparente tranquilidad y una reducida presencia policial. Los agentes fueron retenidos por 3 días. Fueron liberadas las 40 personas, de las cuales pues son los agentes penitenciarios de seguridad. Estamos de momento con el procedimiento directo con el área de salud. En Machala también se llevó a cabo la liberación de agentes, 15 en total, entre ellos 2 mujeres, una en estado de lactancia. Ya se encuentran cerca de sus familiares, cerca de sus pequeños, y además los otros 13 guías también ya están en sus casas. En este centro, la policía recomendó a la Gobernación del Oro la reubicación de la cárcel y su modernización. Sería bueno retomar y en algún momento pensar con las autoridades de que esta cárcel sea reubicada y sea construida de una forma técnica, con elementos disuasivos, con elementos electrónicos que no permitan el ingreso de estos elementos. Sin embargo, las noticias no son tan alentadoras en la provincia del Napo, donde permanecen retenidos 18 agentes desde el día domingo en la cárcel de Archidona. Policía y personal militar resguardan los exteriores del centro penitenciario y han informado que los agentes se encuentran a salvo. No existe agresiones en ningún momento hacia ellos, sino más bien ellos están en sus áreas destinadas para su descanso. Desde la dirección del SNAI se informó que las acciones continúan para retomar el control de las cárceles y lograr así la liberación de todos los agentes penitenciarios. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. Además, se indicó que tras las intervenciones se realizará la reubicación de ciertos PPLs para garantizar la integridad del resto de privados de libertad. Informó Edwin Benalcázar. 22:14 y retomamos la comunicación en vivo con Maite Morán. Adelante, Maite, con tu reporte. ¿Cómo estás, Hanali, amigos televidentes? Una jornada violenta vive Guayaquil. Hubo un atentado a un bus, lamentablemente un ataque también a una unidad de policía comunitaria donde resultó herido un policía. Veamos los detalles en la siguiente nota. Fue un 25 de julio diferente. Se está prendiendo el bus. En varios puntos de Guayaquil se reportaron ataques contra buses. En uno inclusive lanzaron botellas con combustible cuando el autobús estaba con pasajeros. El hecho ocurrió cerca de la entrada de la 21 en la vía perimetral. Sin embargo, no fue el único ni el último. Miren, otro bus no puede salir de aquí, se está prendiendo el bus. Pues debajo del viaducto de la Prosperina, ciudadanos reportaron el incendio de otra unidad de transporte. Con pocas horas de diferencia, también se informó sobre un bus incendiado en el suroeste del puerto principal. Como comprenderán, miren. A diferencia de los 2 hechos anteriores, en este sí se capturaron a ciudadanos para investigaciones. En la 23 y Francisco de Marcos hubo un atentado. Las personas pudo identificarles en el interior de las mochilas. Se les encontró unas 4 botellas de vidrio. En el interior estaban unas mechas. Aunque lo más grave de la jornada ocurrió en Puente Lucía. Un sujeto arrojó un artefacto explosivo contra la UPC del sector, provocándole serias heridas a un uniformado. Producto del cual existe un señor cabo segundo, Pachicorria Emilio, quien se encuentra con una pequeña esquirla a nivel del estómago. La policía investiga si los hechos registrados durante la tarde del 25 estarían relacionados. Asimismo, ¿quiénes estarían detrás de los ataques que ocasionaron zozobra en la ciudad? Informó Eric Zambrano.
Sí, amigos televidentes, justamente estos hechos violentos se dan en un día muy importante para la ciudad de Guayaquil, donde está en plena conmemoración de la fundación, pero lamentablemente en las calles hemos visto que la gente no ha salido mucho como otras ocasiones estamos acostumbrados. En parte porque también se han dado a lo largo de la tarde y noche 2 atentados contra gasolineras, una de esas en Pascuales, y también a un servicio de transporte público. Información que les estaremos dando en nuestras próximas emisiones. Analí, tú continúas con más detalles. Por supuesto, Maite, te agradecemos por este informe. Vamos con más noticias. Solo 17 de 221 alcaldes tienen custodia policial y hay 22 solicitudes en trámite. En un diálogo con el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, la AME solicitó un cambio en el modelo de gestión, pues afirman que las bandas los amenazan con el fin de exigir espacios para poder operar. Representantes de la Asociación de Municipalidades. El temor se apoderó de la Asociación de Municipalidades porque las amenazas se ciernen, dicen, para que las bandas no tengan ninguna traba. Lo que están pidiendo son espacios para poder operar en algunos temas de administraciones. Lo que están pidiendo son, digamos, de vacunas. Los 3 gremios de los gobiernos autónomos descentralizados participaron en el Consejo de Seguridad, presidido por el primer mandatario en la gobernación, para exigir un cambio en el modelo de gestión, de acuerdo a los índices y las coyunturas de cada ciudad. Va a existir una mayor coordinación del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Si hay un problema que debe unirnos a los ecuatorianos, es la lucha contra la inseguridad. Que tiene que ver con puertos y obviamente tráfico de droga. Segundo, lo que tiene que ver con zonas de frontera. Y tercero, lo que tiene que ver con temas de minería ilegal. 17 de 221 alcaldes ya tienen custodia policial. Hay otras 22 solicitudes en trámite. De los cuales 12 se encuentran ya con seguridad de la Policía Nacional y tenemos 8 que están en trámite porque tenemos que entender que el policía es un fondo público. Entre las nuevas peticiones están los ediles de Lago Agrio, Esmeraldas, Quinindé, Muisne, Sucumbíos, Chone y Puerto López. Nadie quiere seguir expuesto y sin garantías. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Una jornada de violencia se vivió en Esmeraldas. Vehículos quemados, balaceras y la evacuación de ciudadanos que cumplían con sus actividades habituales fueron la tónica del día más violento en esa zona en lo que va del año. Esmeraldas vivió una jornada de terror. Balaceras en diferentes puntos. Una convulsión social. Imágenes dramáticas de un policía a quien le apuntan con un arma en la cabeza tras haberle colocado una bomba en el cuello. Le amarraron las manos. No podía defenderse. Yo muero, yo no sé, yo no conozco a nadie. Se salvó de morir, pues tuvieron piedad de él y lo dejaron. Muy cerca de allí estaban niños en las escuelas recibiendo clases. Tuvieron que lanzarse al piso para evitar ser alcanzados por los impactos. Delincuentes fuertemente armados abrieron fuego a plena luz del día. Y en las calles todo era un caos. Vehículos incinerados, un taxi que ardía en llamas, un bus consumiéndose y otros carros particulares que corrieron la misma suerte. A este hombre le quemaron su vehículo y ni siquiera lo había terminado de pagar. Salen vuelta y vienen disparando. Ya llegan aquí con una poma de gasolina prendida y se la tiran al vehículo. Cosa que no dieron chance. ¿El vehículo es suyo? El vehículo es mío.
¿Ya lo había pagado, no? Año, es una deuda, yo tengo una deuda de este carro, no lo he pagado. En la terminal terrestre las operaciones se suspendieron, gente tuvo que ser evacuada. Mientras eso ocurría, los reos se tomaron el patio de la cárcel y la fuerza pública desde el exterior solo veía, pues les era imposible interceder. Allí, su vida corría peligro. Los militares y policías, en su afán de controlar la situación, decomisaron 420 municiones que pretendían ser ingresadas a ese centro. Asimismo, decomisaron 84 tacos de explosivos, motocicletas y rollos de mecha lenta que iban a ser empleados por quienes pertenecen a estos grupos de delincuencia organizada. La policía capturó a 2 sujetos acusados de utilizar explosivos en una jornada de violencia que parecía no terminar. Informó Marilyn Jaramillo. Después de la jornada de violencia y una vez recuperada la calma en Esmeraldas, el ambiente fue de incertidumbre. Los negocios y establecimientos comerciales tuvieron que cerrar sus puertas y los ciudadanos se quedaron en casa. Las Fuerzas Armadas realizaron un sobrevuelo. Es la cárcel de varones de Esmeraldas. Hasta ese momento todo se encontraba en relativa calma. Sin embargo, desde tierra el panorama era totalmente distinto. Quizá la primera vez que veíamos algo parecido a un éxodo en esa ciudad. Un recorrido en motocicleta evidenció de más cerca esta cruda realidad. Los negocios estaban cerrados, las entidades públicas sin atención. Las escuelas tuvieron que suspender actividades. Unos pocos caminaban por las calles, pero fueron a resguardarse. Está quedando prácticamente la ciudad desolada, porque todo el mundo corre a ponerse a buen recaudo. Hubo quienes esperaban un bus para que los traslade, pues carros no había. En la calle Olmedo, un poco más de movimiento, pero no como el habitual. Algo parecido a lo que sucedió en la pandemia, mencionaban. A pie, a llegar hacia sus hogares, porque no hay unidades de transporte, ni vehículos tipo taxi, ni las unidades de servicio de las cooperativas. Un ambiente desolado y cargado de miedo porque no saben qué sucederá mañana. No saben qué hacer, si quedarse o irse. Lo cierto es que la fuerza pública ha intervenido en una zona donde los grupos delictivos caminan a sus anchas. Informó Marilyn Jaramillo. 22 horas con 24 minutos y es momento de una breve pausa, pero al volver, 15 sujetos armados asaltaron un almacén en el sector de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Los delincuentes incluso lanzaron un explosivo. Los detalles al volver de este corte. Quédese con nosotros. Dictan prisión preventiva contra el único detenido por el crimen del alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien este martes recibió sepultura en un camposanto de Manta en medio del dolor de familiares, amigos y miles de ciudadanos. Era el momento que nunca querían que llegara, despedirlo para siempre. Al camposanto Jardines del Edén llegaron miles que lloraban por su alcalde, Agustín Intriago. Él trabajó y vivió para su gente, su pueblo lo clama, su pueblo pide justicia, que esto no quede en la impunidad. Y espero que esto no se quede así, porque él fue un gran niño, lo conocí desde pequeño. Eran instantes de tristeza e impotencia. Sus familiares, amigos y demás funcionarios solo se abrazaban y meditaban sobre los motivos irresponsables de que le hayan quitado la vida al burgomaestre que tenía 38 años. Y cuando ganamos la reelección, y la gente le decía, ¿y cuándo vamos a celebrar? Le decía, yo nunca voy a celebrar más que cuando esté sentado en mi casa, es decir, que el legado queda para mi familia y la ciudad. Y recordaron con un video aquel tiempo cuando la pandemia casi apaga su vida, que ahora fue cegada por sicarios. Como moradora de Río 2, me duele en el alma que él lo hayan matado, así por así nomás. Luego de aplausos, homenajes y momentos de dolor, su cuerpo fue sepultado y su esposa también se despedía del amor de su vida. A su querida Rosita. Y de esa manera se cierra un capítulo en la administración municipal en Manta, con un hecho criminal que por ahora tiene varias líneas investigativas y un detenido. Está en la Casa de Salud, no pueden nombrar dónde se encuentra por fines de seguridad. Ha sido presentado ante la autoridad competente porque se encontraba con una afectación a la salud producto del incidente del día domingo. De su parte, la Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que se formuló cargos contra Jean A.,
por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Manta y finalmente señala que un juez de garantías penales dictó contra él prisión preventiva. Él aún está inconsciente y se espera su pronta recuperación para que rinda una versión y así obtener más detalles de los autores intelectuales de este hecho violento, informó Charlie Pisa. Mientras que familiares y compañeras de equipos de fútbol sepultaron a Ariana Chanchay, la víctima colateral del ataque armado en el que perdió la vida el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Aquí los detalles del último adiós a la joven deportista. Culminaba el sepelio del alcalde Agustín Intriago y al mismo Camposanto trasladaban los restos de Ariana Chanchay, la joven de 29 años víctima colateral del atentado criminal del que fue blanco el burgomaestre de Manta. Enterarnos de todo eso fue algo muy duro porque absolutamente todas la queríamos. Una líder ante todo, entre el equipo y sobre todo una buena capitana, una buena amiga, una buena compañera. Así sus compañeras de los equipos de fútbol femeninos a los que perteneció y dirigió la recordaron. Ellas también con ese sabor de que la justicia se encargue de sancionar a los responsables. A este pedido se sumaron quienes la conocían por su incansable entrega. Justamente estuvo en el momento equivocado pidiendo un auspicio para jugar para ellos. Un disparo acabó con su vida. Sí, acabó con su vida y con sus sueños, sobre todo. Una joven que no tenía nada que ver, simplemente iba a pedir una ayuda al alcalde, un auspicio. Pero así son los designios de Dios, ¿no? Y llevaron banderas en muestras de afecto que se expresaban en cada metro de la calle que conducía a las puertas del cementerio. Chanchay la tarde del domingo estuvo junto al alcalde Intriago, solicitando una fotografía y también respaldo para un proyecto deportivo, hasta que aparecieron los sicarios y balearon al alcalde, y ella fue alcanzada por un disparo. Así fue sepultada en medio del dolor de sus seres queridos, que solo piden al cielo fuerzas para soportar esa dolorosa partida de una joven que tenía grandes sueños para sus familiares y sus compañeras de equipos, informó Charlie Pisa. Y mucha atención con la siguiente información, amigos. Al menos 4 universidades de Guayaquil anunciaron la suspensión de clases presenciales ante la ola de violencia registrada en la ciudad este 25 de julio. En un comunicado, la Universidad de Guayaquil informó que para precautelar la seguridad de los estudiantes, las clases se realizarán de manera virtual hasta el 26 de julio y que las clases presenciales se reanudarán el jueves 27 de julio. Mientras que la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL también hizo un anuncio similar en el que señaló que por los hechos de conocimiento público, las clases para estudiantes de grado y posgrado se desarrollarán de manera virtual del miércoles 26 al viernes 28 de julio. La Universidad Laica Vicente Rocafuerte decidió que las clases matutinas, vespertinas y nocturnas de este martes 25 de julio hasta el 31 de julio se realicen en modalidad virtual. Por otro lado, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil indicó que las clases a partir de las 18 horas de este martes y las de mañana se realizarán en modalidad virtual. Más de 10 sujetos participaron en un violento robo en el sur de Guayaquil. Según información policial, los antisociales neutralizaron al guardia, robaron el dinero de la caja fuerte y en la huida rociaron con gasolina los electrodomésticos del almacén. Jefa, acabaron de robar Trinitaria, se llevaron toditos, jefa. Fueron momentos de terror para los empleados del local comercial. 15 sujetos armados llegaron y con sus pistolas neutralizaron al guardián, entraron y partieron vitrinas y se robaron artículos electrónicos y el dinero guardado en la caja fuerte. Sí, fue rápido, bajaron, tumbaron todo, hicieron la explosión y en menos de 5 minutos ya estaba todo listo. Si bien la entrada de los delincuentes fue violenta, la salida fue peor, pues rociaron con combustible los electrodomésticos del almacén. Asimismo, quemaron una motocicleta y le arrojaron un taco de dinamita. Sí, la verdad, los tricimoteros por aquí, los de las tiendas en todos lados, se abrieron, pasan en el mismo momento porque es muy peligroso. Sí. Afortunadamente no se reportaron heridos. Sin embargo, la violencia del robo
provocó alarma entre las personas que circulaban a esa hora por la isla Trinitaria. Ayer tiene una moto quemada, miren. De hecho, efectivos militares llegaron después al sitio del atraco y realizaron operativos de control. Esto es zona comercial y esto tiene que estar un patrullero, los militares, principalmente tiene que ir donde las papas queman. Se espera dar con el paradero de los 15 hombres que ingresaron armados y con dinamita robaron en un local comercial. Informó Eric Zambrano. Los candidatos presidenciales intensifican sus campañas. Aquí un resumen de sus actividades. Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia, mantuvo un encuentro con estudiantes de una universidad en Guayaquil, donde destacó varias problemáticas que se suscitan en el Ecuador y que de llegar al gobierno implementará sus posibles soluciones sobre seguridad, educación, salud y economía. Por otra parte, el aspirante a la presidencia, Fernando Villavicencio, recorrió la provincia de Esmeraldas y se reunió con varios medios locales, donde mantuvo un conversatorio e indicó que su prioridad está en reforzar la seguridad de todos los ciudadanos. Adicional, mencionó que volverá a crear el Ministerio de Pesca y que sin duda Esmeraldas tendrá una subsecretaría para un mejor desarrollo en esta provincia. Mientras que el presidenciable Yacu Pérez este martes visitó la ciudad de Guayaquil, donde mantuvo una reunión con varios empresarios y dio a conocer su propuesta de construir un plan nacional de inversiones. Además, también destacó que la seguridad es un elemento importante para garantizar inversión en el Ecuador. Luisa González, candidata a la presidencia, se reunió con representantes comerciantes minoristas en la Federación de Instituciones Comerciantes del Guayas. Es así como la candidata indicó la importancia de conocer sobre el sector comercial y las realidades de los ciudadanos que laboran en esta actividad. Por otra parte, continuó su recorrido y mantuvo un encuentro con el personal de tropa de la Comisión de Tránsito del Ecuador y les aseguró que pondrá mano dura para acabar con la delincuencia en el país. Cambiamos de tema. La erosión del suelo debe preocuparnos a todos los habitantes del mundo, ya que esta degradación de la capa superior de la tierra afecta a los embrios que nos proporcionan los alimentos. El suelo no es inagotable, es un recurso finito. Su pérdida y degradación no es recuperable a escala humana y lo estamos perdiendo a un ritmo nunca antes visto. Según la FAO, cada 5 segundos, un terreno equivalente a un campo de fútbol se erosiona en el mundo. ¿Pero qué significa la erosión? Es la remoción de la capa superficial del suelo, por el agua, por el viento o actividades agrícolas insostenibles como el cultivo intensivo. Esta capa es la más fértil del suelo, por eso más de 1.500 millones de personas podrían tener problemas para su alimentación al ritmo de erosión actual, ya que según cálculos de la FAO el 90% de los suelos de la Tierra podrían degradarse en 2050, ante la necesidad de producir más alimentos, pero con suelos que ya perdieron su fertilidad. El suelo es tan importante como el agua y como el aire. Lo que pasa es que por muchos años estamos acostumbrados a estar sobre él, ¿verdad? Y no le hemos dado la importancia que es. Los efectos de la erosión impactan a millones de personas, especialmente aquellas que viven en zonas bajas o rodeadas de montañas, porque las vuelve potenciales focos de inundaciones. Cada vez tenemos lluvias más intensas, por ejemplo, ¿verdad? Y esas lluvias más intensas generan problemas, por ejemplo, en mantener nuestros suelos donde están. Cuando hay mucho sedimento en ríos y estos ríos llegan a las zonas bajas, se va cerrando el canal del río y cuando llueve fuerte otra vez se sale y nos provoca inundaciones. Las barreras naturales son grandes aliadas contra la erosión. El vetiver es reconocido en más de 60 países como el aliado ideal.
El vetiver es una planta que el sistema radicular puede incrementar entre 3 a 5 metros, dependiendo la consistencia y la suavidad del suelo. Estas raíces sostienen el suelo, filtran el agua y evitan la escorrentía, retardando los procesos erosivos. Algunos lo llaman el césped milagroso. Conservar el suelo es urgente si queremos asegurar nuestra supervivencia. Cuando se pierde toda esa capa fértil, vamos a perder toda esa productividad que se debería de tener. Porque todos ocupamos seguir comiendo, ¿verdad? Y si los suelos no están sanos, ¿qué vamos a comer? Naciones Unidas tiene por objetivo alcanzar la degradación neutra del suelo en 2030, pero sin el compromiso de todos, jamás llegaremos a la meta. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. En Grecia, un avión cisterna se estrelló cuando combatía los incendios forestales que azotan al sur de ese país europeo en medio del regreso de la ola de calor. Los 2 pilotos de la nave fallecieron. El accidente fue retransmitido por la televisión estatal, que mostró cómo la aeronave, que volaba a baja altura, desaparecía tras un barranco antes de que se viera una bola de fuego instantes después. Las 2 víctimas mortales serán miembros de las Fuerzas Armadas. Al menos el 40% de cultivos en Perú estarían comprometidos a causa del fenómeno El Niño. El evento climático está ocasionando la proliferación de plagas en varios sectores agrícolas de ese país. Dentro de 1 o 2 meses, la producción agrícola de Perú se vería gravemente comprometida a causa del fenómeno del Niño. El problema radica en que el fenómeno climático lleva a un aumento de la temperatura del país, prestando condiciones idóneas para la proliferación de plagas. En un cultivo local, agricultores dan cuenta de los daños en su producción. El causante es un insecto que ataca brotes, flores y frutos. No me afecta porque tenemos que quedarnos con unas deudas y no sé cómo pagar las deudas que tengo, ¿no? Y ya yo lo pongo un poco tranquilidad a mi familia, trabajando, ¿no?, en otras cosas, ¿no? Porque esta es una pérdida bastante, ¿no? En Perú se estima que actualmente el 40% de sus cultivos están comprometidos por la presencia de plagas. Esto ha iniciado una crisis en el sector agrícola y ha provocado el despido de varios trabajadores. En presencia de langostas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de moscas de la fruta, en el campo, ¿no? También podemos tener roya del café, que es un problema que con altas temperaturas y altas precipitaciones se puede dar. Agricultores advierten que si esta tendencia no se revierte, en 1 o 2 meses la producción no será capaz de abastecer los mercados. Ante las actuales condiciones y señales de no mejora, el sector agrario ha solicitado al gobierno planes de reactivación y un seguro agrario. De no ser escuchados, recurrirían a paralizaciones. Informó Edwin Benalcázar. En Colombia existe polémica luego de que 2 chimpancés, un macho y una hembra, que se habían fugado del bioparque Ucumarí, fueron abatidos por orden de las autoridades locales. Los animales, que habían estado bajo el cuidado y la protección del zoológico durante años, se mostraron agresivos e intentaron atacar a los policías y a los cuidadores que los buscaban. Fuentes policiales indicaron que se trató de una medida de último recurso, ya que la orden era usar dardos tranquilizantes en caso de encontrar a los chimpancés. Sin embargo, ante el riesgo inminente de un ataque, se optó por abrir fuego. Al parecer, la fuga se debió a un error humano. La Fiscalía inició una investigación del hecho. Me pareces más, es justo que hoy te pueda yo cantar Guayaquil de mis amores. Siempre es un placer contar con su sintonía. La avenida 9 de octubre fue el escenario del desfile estudiantil en homenaje a los 488 años de fundación de Guayaquil. Aproximadamente 5.000 estudiantes y 100 instituciones educativas realizaron un desfile desde la avenida 9 de octubre hasta el malecón Simón Bolívar, en homenaje a la fundación de nuestra perla del Pacífico. La vicealcaldesa Blanca López se presentó junto a la reina de Guayaquil,
y varias autoridades en el desfile para rendir tributo a la ciudad en sus 488 años de fundación. Conmemorando los 488 años de fundación de Guayaquil, contentos, muy orgullosos más que nunca de ser guayaquileños y de formar parte también del cambio, de este nuevo momento que atraviesa la ciudad, de cultura, de memoria histórica y sobre todo enalteciendo las maravillosas cualidades que tenemos los guayaquileños. Varios de los padres de familia que asistieron estaban muy entusiasmados y con sus celulares grababan a los estudiantes para que así guarden un gran recuerdo de aquel momento. Bueno, chévere porque a los años uno vuelve a ver de nuevo la alegría que uno le produce. Pues, ¿no? A pesar de toda la situación como está el país, creo que es muy bonito para que todos se despejen y puedan disfrutar de las fiestas, Juliana. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! ¡Que viva! Y en reconocimiento al primer fundador de Santiago de Guayaquil, Sebastián de Benalcázar, se realizó la colocación de una ofrenda floral acompañada de orquestas y banderas de nuestra gloriosa perla del Pacífico. Se realizó la sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil con la presencia del primer mandatario Guillermo Lasso y el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Honrando con un minuto de silencio a la memoria del asesinado alcalde de Manta, Agustín Intriago, inició la sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil. En su primer discurso como alcalde de la ciudad en una fecha cívica, justamente Aquiles Álvarez destacó lo difícil que es celebrar a la perla del Pacífico en medio de la violencia que afronta el país. Crear la empresa pública de seguridad hoy, después de ser promesa de campaña, ya votado y aprobado por el muy ilustre Consejo Municipal. Es el inicio para recuperar a los guayaquileños de la violencia que hoy nos invade. Ya en el marco de su gestión, destacó los ejes sobre los que prioriza su trabajo. Avanzamos en el estudio para recuperar lo que es nuestro por regalo de la naturaleza, el río Guayas. Hoy, más cerca que nunca, va a ser una realidad el transporte fluvial en Guayaquil. Una Guayaquil verde. Pedimos la competencia del Parque Samanes y fuimos más allá. También pedimos la del Parque Forestal y la del Archivo Histórico. Hoy, guayaquileños, es una realidad, ya lo conseguimos. Como era de esperarse, el primer mandatario aprovechó su intervención para explicar a los guayaquileños qué hace por la ciudad. En nuestro gobierno hemos incorporado 8.500 nuevos policías. Hemos invertido ya alrededor de 36,5 millones de dólares para equipamiento básico y de protección para los servidores policiales. Asimismo, resaltó las acciones gubernamentales en otras áreas. Invertido en educación pública alrededor de 9.000 millones de dólares, de los cuales 800 millones han sido para Guayaquil. Durante la sesión solemne, además se entregaron preseas al mérito deportivo, cultural, científico, héroes urbanos e inclusión, a personajes guayaquileños por destacarse en sus diferentes áreas, en beneficio de la ciudad y del país. Informó Maite Morán. Así concluimos, queridos amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que viva Guayaquil. Le damos paso enseguida al mejor programa deportivo del país, Copa, con José Alberto Molestina. José, bienvenido. ¿Cómo estamos, Ander? Un beso grande para ti, para el lado, para toda la gente.